Ok, bueno, vamos a dar inicio a medida que se van conectando más personas. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Bienvenidos a un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Esta vez traemos a la doctora Catalina López Correa con el tema Equidad y acceso a la genómica. La doctora Catalina López Correa es actualmente directora científica de Genoma Canadá, con más de 20 años de experiencia internacional en el sector de la genómica y la medicina de precisión. La doctora López ha ocupado puestos de liderazgo tanto en el sector público como en el sector privado. La doctora tiene un grado de médica general de la UPB en Medellín, un máster en genética de la Universidad de París 7 y el Instituto Pasteur en París, Francia, y un PhD en genética humana de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde su llegada a Canadá en el 2008, ha ocupado cargos de vicepresidenta científica en Genoma Quebec y Genoma British Columbia. Entre otros cargos que ha tenido anteriormente se encuentra científica senior de la compañía farmacéutica Eli Lilly en Indianápolis, Estados Unidos, directora de laboratorio de citogenómica de la compañía Decode Genetics y científica líder en dos compañías de biotecnologías de Inglaterra. Además, fue directora de operaciones de ruta en Medellín. La doctora López Correa ha sido reconocida con varios premios nacionales e internacionales, como la Orden del Mérito de la República de Colombia, Medalla de los 150 años del Senado de Canadá, el Premio Mujeres de Éxito y el Premio Colombiano Ejemplar. Desde 2012 ha liderado varias iniciativas que ha tenido como objetivo demostrar el impacto de la genómica en países en desarrollo y promover el rol de las mujeres en la ciencia. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Un honor tenerla acá en nuestros seminarios. Puede dar inicio. Normalmente hacemos las preguntas al final de la presentación y bueno, adelante. Muchas gracias. Pues a ustedes muchísimas gracias, a los colegas del Instituto de Ciencias Médicas, muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy. Es un gusto estar aquí y bueno, tener la oportunidad de hablarles un poco de equidad y diversidad en genómica. A ver. Bueno, aquí empezando por algo que yo creo que muchos de ustedes conocen y es pues la dramática reducción del costo que estamos viendo en la secuenciación. Si pensamos que el primer genoma costó 3.000 millones de dólares y que ahora en general podemos hacer un genoma por menos de 10.000 dólares. En teoría, esa es la realidad. En teoría, algunas compañías dicen como Illumina que se puede hacer por 500 dólares. No es tan real, pero la realidad sí es que los costos se han reducido muchísimo, lo que está facilitando la aplicabilidad. En los retos es que obviamente ya no estamos pensando solamente en genómica, sino que ya estamos empezando a pensar en obviamente genomas, exomas, genomas completos, pero ya estamos pensando también en la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, el análisis de célula única, el análisis espacial. O sea que todas estas tecnologías están empezando a realmente generar muchísimo más datos y muchísima más complejidad en los datos. Ahora, pues como dijeron en la introducción, desde el año 2008 yo trabajo con esta organización, Genoma, con esta estructura, Genoma Canadá trabajo ahora, pero he tenido la oportunidad de trabajar con Genoma Quebec y Genoma British Columbia, que pues el uno en cada una de las provincias, en la provincia de Quebec y en la provincia de Columbia Británica en el oeste canadiense. Ahora estoy con la entidad federal que es Genoma Canadá. Y esta es una estructura interesante porque tenemos Genoma Canadá, que está financiado por el gobierno federal, y los centros de genómica en las distintas provincias que están financiados
por el gobierno provincial. Entonces es un modelo, digamos, híbrido que ha permitido el desarrollo de centros de secuenciación, también de proyectos de larga escala a través de Canadá, proyectos también de, digamos, valorización y creación de nuevas compañías y pues un promedio de, de formación de 41, 40, 45 personas con PhDs o postdoctorados o maestrías en el área de la genómica. Entonces esto realmente crea una capacidad en Canadá bastante grande en cuanto al mundo y a la aplicabilidad de la genómica. Un aspecto interesante para los que no conocen mucho Genoma Canadá es que pues más o menos 60% de los proyectos que nosotros financiamos son en salud humana, pero también tenemos proyectos en agricultura, genómica forestal, acuacultura, ambiente, cambio climático, biodiversidad, energía, minería. Y es interesante porque decimos, bueno, finalmente, donde hay vida hay ADN y donde hay ADN hay genómica y por eso esta organización de Genoma Canadá y los centros de genómica se estructuró alrededor de una estrategia multisectorial que no solamente cubre la salud humana, sino que finalmente si tenemos un secuenciador, ese secuenciador puede secuenciar ADNs humanos, como puede secuenciar animales o plantas o microorganismos y bueno, eso ha sido una de las características muy únicas de esta organización y de esta estructura de centros de genómica en Canadá. Ahora ya para hablar un poco de proyectos, pues hemos venido financiando proyectos de larga escala desde hace muchísimos años. Durante el COVID tuvimos este gran proyecto que yo tuve la fortuna de liderar como directora ejecutiva, que fue el proyecto de Cancogen, que por sus siglas en inglés de Canadian COVID Genomics Network o la red canadiense de genómica del COVID, que durante el COVID, muy a inicios del COVID, en el año, alrededor de abril del 2020, recibió una financiación de 40 millones de dólares canadienses para secuenciar 10.000 genomas humanos y 150.000 genomas virales. Esto obviamente se pudo lograr esta red porque ya existía una capacidad de base en el país, no solamente en secuenciación, sino en capital humano, formación. Y la idea aquí no era solamente generar los genomas, sino ayudar a que estos datos informaran o realmente llevar a que estos datos informaran decisiones de salud pública y de política pública para guiar también el desarrollo de medicamentos y vacunas durante el COVID. Entonces, no solamente generar datos y publicaciones, sino datos que lleven a un impacto concreto. Como decía, el objetivo era de secuenciar 150.000 genomas virales y 10.000 genomas humanos. Terminamos finalmente secuenciando alrededor de 450.000 genomas virales y más o menos casi unos 12.000 genomas humanos con este mismo presupuesto. Y se utilizó realmente y se sigue utilizando estos datos para informar políticas públicas y la salud pública y las decisiones de salud pública en Canadá. Fue realmente un proyecto bandera que muestra muy claramente pues el gran poder y el impacto de tecnologías como la genómica. Dentro de la parte de salud, como les digo, pues tenemos proyectos en agricultura, en genómica forestal, pero si pensamos en salud, se han invertido más de 900 millones de dólares en proyectos que van desde proyectos focalizados en la prevención de enfermedades, el diagnóstico, la guía para el tratamiento y el pronóstico de enfermedades. Entonces, cubrimos realmente, no estamos únicamente en una sola área. Ahorita les voy a hablar un poco de lo que hacemos en enfermedades raras, de lo que se ha hecho en cáncer, pero nosotros realmente cubrimos todas las áreas y los proyectos son de gran envergadura. Un proyecto financiado por Genoma Canadá puede ser un proyecto de más o menos 8 10 millones de dólares. Es casi como crear una empresa en sí, pues son proyectos a 5 años y de gran envergadura y de gran financiación.
Una de estas iniciativas que tenemos es, tal vez algunos la habrán escuchado, se llama All for One. Algunos habrán escuchado el proyecto All of Us. All of Us es la versión norteamericana, digamos, en los Estados Unidos. La nuestra es la norteamericana canadiense, que se llama All for One y es una iniciativa de enfermedades raras donde tenemos 6 proyectos, uno en cada una de las grandes provincias o de los centros de genómica en colaboración directamente con el Ministerio de Salud y los prestadores de salud en cada una de las provincias. Ya se han logrado secuenciar más de 30.000 genomas a través de esta iniciativa y pues está concentrada en realmente proporcionar estos datos a los pacientes con enfermedades raras. Hacemos exoma completo, genoma completo y en algunos casos paneles. También más adelante les voy a hablar de este proyecto de genomas silenciosos que ya entra más al lado de lo que estamos hablando de equidad. Y bueno, uno de los retos grandes que tenemos en Canadá es que a través de estos 25 años que llevamos con Genoma Canadá y de todas las inversiones que se han hecho, tenemos cientos de biobancos, iniciativas, centros de genómica, centros de datos, proyectos de gran envergadura. Tenemos muchísimo que se ha hecho, pero desafortunadamente todo lo que tenemos ahora es muy fragmentado. Y creo que ese es, de cierta forma, uno de los problemas que tenemos en este momento también en América Latina. Y es que las iniciativas que tenemos y en cada uno de los países, lo hablo en particular por mi experiencia en Colombia, es que tenemos muchas cosas que ya están empezando a ocurrir y proyectos en genómica, pero todos muy fragmentados y todos realmente falta como coordinación y conexión y eso es lo que vimos y observamos en Canadá. Y pues un poco para contrarrestar esta falta de coordinación y esta falta de unión en los distintos proyectos, creamos esa nueva iniciativa que lanzamos hace un año, que se llama en inglés The Canadian Precision Health Initiative o CPHI o la Iniciativa de Medicina de Precisión de Canadá, que busca secuenciar los genomas completos de 100.000 personas en Canadá y realmente construir una alianza canadiense en genómica y salud. Es realmente busca lograr una mucho mejor coordinación de lo que se está haciendo, integrar los datos, no generarlos provincia por provincia, región por región, sino realmente poder integrar los datos poblacionales, avanzar la utilización de estos datos y implementar políticas de gobernanza, que vamos a hablar más adelante, en particular gobernanza de datos de las comunidades indígenas. Ahora, esta iniciativa, como les digo, Canadian Precision Health Initiative, está financiando inicialmente 12 proyectos. Es decir, que es una iniciativa un poco, digámoslo, descentralizada, pero coordinada. Son 12 proyectos a través de todo Canadá, pero esos proyectos están todos coordinados para que los 100.000 genomas que se generen estén todos armonizados, integrados y accesibles. Es una inversión de $200 millones, de los cuales 81 millones son por el gobierno federal. Ahora, todo eso muy interesante, pero vamos al punto de nuestra charla del día de hoy y es que, pues aquí casi que en este mapa vemos en parte como las regiones del mundo donde hay grandes inversiones, se puede hacer un match entre las grandes inversiones en genómica y estas luces que hay en este mapa y nos lleva a esta importante publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 24, donde dicen que la disponibilidad de tecnologías genómicas sigue siendo inconsistente y a menudo limitada, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, en parte debido a la escasez de recursos y a la baja capacidad de adopción dentro de los sistemas de salud. Y la falta de representación de datos genéticos de muchas comunidades desatendidas exacerba esta disparidad. Y es lo que veo yo en Colombia, lo que creo que vemos en Panamá, en toda América Latina, en África y en muchas regiones, es que acceder a estas tecnologías sigue siendo un reto. Ya estamos logrando en nuestros países hacer secuencias de genoma completo, de exoma,
pero no lo estamos logrando a la escala que lo están logrando los países del norte. 100.000 genomas. Ahora tenemos en Inglaterra tienen el biobanco de 500.000 genomas que pronto va a ir a pasar el millón de genomas. Entonces, sigue siendo la equidad y el acceso a estas tecnologías sigue siendo un gran reto a nivel global. Y pues eso lleva a un sesgo persistente en las bases de datos, que creo que es importante destacar. Esta gráfica nos muestra la evolución de ese sesgo del año 2009 al año 2016, pero ese sesgo sigue persistente, si no mayor, el día de hoy. Porque obviamente nosotros en el sur global, digamos, en América Latina, estamos generando muchos más datos, más genomas de lo que generábamos en el año 2015, 2010 o aún en el año 2020, pero igualmente los países del norte están creciendo en la cantidad de datos de forma exponencial. Entonces, esta brecha, en vez de irse cerrando, realmente es una brecha que se está aumentando cada vez. Hay cada vez una brecha mayor, más genomas de poblaciones caucásicas y blancas, y aunque tenemos más capacidad nosotros de producir, la proporción y el porcentaje de nuestros genomas sigue siendo cada vez menor. Y esto en parte también por pues, los proyectos que se ven de grandes inversiones y de gran envergadura, proyectos a nivel nacional. No estamos acá hablando de un centro de genómica o de una iniciativa de genómica, sino proyectos nacionales que se han visto. Pues el más conocido es el de el Reino Unido con Genomics England, que ya en el 2012, o sea, ya más de 10 años atrás, decidieron hacer los 100.000 genomas, tuvieron una gran inversión del gobierno para hacer estas iniciativas. En Saudi Arabia, en Qatar, en Japón, en Australia, ahora tenemos la iniciativa canadiense, en Finlandia, en Estonia, en Holanda, y obviamente en los Estados Unidos, estas iniciativas nacionales con financiaciones de gran envergadura, pero también una coordinación a nivel nacional es lo que todavía raramente estamos viendo en el sur global. De hecho, el único país pues que ha realmente lanzado una iniciativa oficial con financiación y con secuenciación de genomas es Brasil, pero todo el resto de países de América Central, de América del Sur, pues de Sudamérica y de África no tienen la capacidad ni financiera ni la voluntad política también, porque no solamente la financiación, sino la voluntad política de lanzar estos proyectos de gran envergadura. Aquí vemos también entonces que en realidad estos proyectos nacionales, algunos países de América Latina están empezando con algunas iniciativas. Vamos a hablar, les voy a hablar en particular de una iniciativa que tenemos en Colombia actualmente, pero sigue siendo muy dominado por Europa, Norteamérica, Australia y pues China, Rusia, que son los países que están dominando estas iniciativas de genómica a larga escala. Aquí les quería hablar entonces, ya entrando al tema más de la equidad, de un proyecto que tenemos en Canadá que se llama el proyecto, que de hecho me encanta el nombre, Proyecto de Genomas Silenciosos, Silent Genomes Project. Y esta persona, esta mujer en la foto, es una mujer indígena, la primera indígena cirujana y especializada en genómica en Canadá. La doctora Nadine Caron es la directora de este proyecto. Y es un proyecto que está buscando hacer secuenciación de genoma completo de pacientes con enfermedades raras, pero pacientes que vienen de comunidades indígenas. Y lo que es más interesante de este proyecto no es solamente pues, que se pueda hacer la secuenciación de genomas de estas pacientes en estas comunidades indígenas, sino que son, de hecho, el proyecto que estaba inicialmente estipulado para durar 5 años, lleva más o menos 7 años de duración, y los primeros casi 4 años se dedicaron exclusivamente a la gobernanza. Yo les voy a hablar un poco más en detalle, a definir un modelo de gobernanza donde las comunidades indígenas son ellas mismas, las comunidades indígenas las que deciden quién tiene acceso, cómo tienen acceso, quién puede o no puede acceder a los datos y se rigen, voy a hablar más adelante, por los principios de
OCAP, que son unos principios de control y acceso a los datos genómicos gobernados por comunidades indígenas. Entonces, este proyecto empezó inicialmente en la provincia de Columbia Británica, donde yo estoy actualmente, la provincia, yo vivo en Vancouver, y con todas las comunidades indígenas se ha empezado a hacer programas de difusión, de co-creación y, bueno, de trabajo conjunto. No es un programa donde el gobierno federal dio la financiación y se impuso a las comunidades indígenas. Es un proyecto que se ha co-creado y digamos, la gobernanza toda hecha por comunidades indígenas y el manejo todo hecho por comunidades indígenas. Como les digo, esta es la otra codirectora del proyecto, la doctora Laura Arbor, que ha trabajado con comunidades indígenas por más de 30 años en Canadá. Y pues uno de los entregables o de los resultados que se espera tener de este proyecto es la creación de una biblioteca de variantes de antecedentes indígenas o como la llaman en francés, IBVL. Inicialmente se pensó que este iba a ser como, digamos, el entregable o el resultado más importante de este proyecto, porque es tener esa librería, esa base de datos de todos los variantes de estas comunidades indígenas que no conocemos. Pero en realidad, ya mirando el desarrollo de este proyecto, uno de los resultados más importantes de este proyecto es desarrollar el modelo de gobernanza y desarrollar las directrices políticas y modelos de mejores prácticas para que estas pruebas sean hechas de manera equitativa a los niños de las comunidades indígenas de Canadá. Entonces, una gobernanza que se basa en el control de tanto el proyecto como los datos por parte de las comunidades indígenas. Y lo que les decía ahora se basa en estos cuatro principios, digamos los principios OCAP en inglés por Ownership, Control, Access and Possession. O sea que las comunidades indígenas son las que son las propietarias, las que controlan, las que definen quién tiene acceso y quién tiene pues la posesión de estos datos que son de sus mismas comunidades. De cierta forma, yo diría que es un proyecto para mí revolucionario y del que yo creo que tenemos muchísimo que aprender en América Latina ahora que estamos empezando en algunos lugares a trabajar con comunidades indígenas de una forma mucho más respetuosa porque creo que cometimos muchísimos errores en los años 90 en extrayendo muestras de comunidades indígenas, enviando muestras al exterior sin tener ninguna implicación de esas comunidades. Creo que ahora lo que está presentando este proyecto de los genomas silenciosos es una nueva forma realmente de hacer genómica directamente con y para las comunidades indígenas. Hay otras iniciativas que les quería mencionar aquí cuando hablamos de equidad. Este, no sé si lo conocen, es una iniciativa que fue lanzada primero por la compañía Illumina, la compañía de secuenciación Illumina, pero que está ahora manejado por la organización que se llama Genetic Alliance. El programa se llama iHope y iHope básicamente lo que está tratando es de dar apoyo para hacer secuenciación de exomas y genomas completos en países con recursos más limitados, países en desarrollo, países con bajos recursos. Y realmente, inicialmente, cuando empezaron, ellos empezaron haciendo secuenciaciones de comunidades de América Latina o de África, pero la secuenciación se hacía en el norte global, se hacía en los Estados Unidos, la mayoría, laboratorios de los Estados Unidos o laboratorios de Europa. Ahora están cambiando un poco yo pienso que de una forma más positiva es no mandar nuestros genomas a que los secuencien en los Estados Unidos o mandar nuestros genomas a que los secuencien en Europa, sino ayudar a crear los laboratorios y la capacidad, como tienen ustedes ahora en Panamá, de hacer nuestros propios exomas y nuestros propios genomas en nuestros países. Y creo que eso es realmente esencial y es pues una de las organizaciones que está ayudando a promover este desarrollo de capacidades en América Latina. Otra compañía que es interesante, que tiene un modelo interesante, se llama Variant Bio.
Y esta compañía lo que está haciendo es un modelo de lo podemos decir como compartir los beneficios, es decir, como lo dicen aquí, benefit sharing son programas que buscan secuenciar los genomas de poblaciones diversas y poblaciones minoritarias, como las poblaciones indígenas, las poblaciones negras, nuestras poblaciones afro en América Latina, pero que a pesar de ser una compañía norteamericana, lo que está buscando realmente es que estas comunidades se beneficien, no solamente sean parte de un estudio, sino que se beneficien o de las ganancias económicas o de los resultados de ese estudio. Y esto también, de cierta forma, es un nuevo paradigma porque típicamente estas compañías hacían la secuenciación, buscaban los datos y nunca volvíamos a saber nada de ellos. No sé si, bueno, ahorita miraremos si hay, creo que una pregunta en el chat. Bueno, todo eso, pues obviamente yo creo que hay ya desde hace más o menos unos 10 años un movimiento y una serie de publicaciones que están empujando por tener más diversidad y por demostrar que el gap que tenemos y la brecha tan grande que tenemos en la falta de representación de nuestras poblaciones de América Latina, de nuestras poblaciones indígenas, de nuestras poblaciones afrodescendientes, no están representadas en estas bases de datos internacionales y ahora hay muchas publicaciones que están empujando por eso, pero también hay retos, puesto que muchas veces esto está llevando a lo que llamamos la ciencia de helicóptero, es decir, los investigadores del norte global que vienen a nuestros países entablan una colaboración con algún grupo y finalmente se llevan las muestras o se llevan los datos. En algunos casos nos ponen como coautores de una primera publicación, pero después no sabemos nada ni de patentes, ni de otras publicaciones, ni de otros estudios que se hagan con esas muestras. Entonces, creo que hay cada vez más un movimiento también de decir, bueno, si vamos a trabajar con ustedes, si van a usar, si van a tener acceso a nuestros datos o a nuestras muestras, nosotros también queremos saber claramente cuáles son los beneficios para nosotros en América Latina, en Panamá, en Colombia. Entonces hay como cada vez un poco más una conciencia de lo que es esta ciencia extractiva o ciencia de helicóptero, que a pesar que sí, obviamente queremos cerrar la brecha, queremos aportar más genomas a esas bases de datos internacionales, es importante el cómo y es importante que la capacidad se construya en nuestros países y que tengamos la oportunidad de ser colaboradores activos en esos proyectos que se están realizando. Otra cosa, desarrollo interesante a nivel global son una serie de alianzas. Esta, por ejemplo, se llama DAGD, de Alliance for Genomic Discoveries, y es una alianza que se hizo con gigantes de las farmacéuticas, AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Merck, entre otras, y ellos están buscando secuenciar genomas más diversos. Y en muchas veces yo he estado en reuniones y no sé si alguno de ustedes también ha tenido esta oportunidad de estar en reuniones donde vienen estas compañías y dicen que van a hacer la secuencia de forma gratuita y que van a ofrecer la secuencia gratis y como digo yo siempre en inglés, there is no free lunch. Si le están dando la secuencia gratis, si le están dando el almuerzo gratis, es porque estamos pagando de alguna forma y muchas veces estamos pagando con el hecho de que estamos dando nuestros datos y no estamos teniendo las retribuciones para tener acceso a nuestros propios datos y a nuestros propios genomas en América Latina. Ahora, con esto de la equidad y con esto de la implementación y el acceso global a la genómica, la Organización Mundial de la Salud hace un par de años publicó este reporte que aquí lo pongo en inglés, pero el reporte, si anotan este nombre de este reporte está totalmente disponible en español, en francés, creo que está disponible en más de 10 idiomas diferentes y habla de elementos claves
que pueden ayudar a aumentar el acceso a la genómica y un acceso más equitativo y global a las tecnologías de genómica. Lo primero que menciona este reporte es los aspectos de promoción. Y es que la Organización Mundial de la Salud ri- está promoviendo un acceso equitativo a nivel mundial, en particular a todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y con una mirada específica a los países de recursos más limitados. El segundo aspecto es la implementación y es identificar y superar los problemas prácticos de implementación de la genómica en el sector privado y público con una mirada particular a todo lo que son instrumentos, materiales, infraestructura y formación de personal, que son realmente los retos que estamos viviendo en América Latina actualmente con la implementación. Estamos empezando, yo diría, a tener acceso a estas tecnologías, a tener personal calificado, pero cuando comparamos a escala global, nuestras iniciativas son todavía realmente pequeñas y limitadas y todavía enfrentamos muchísimas barreras en América Latina para tener un acceso más equitativo a estas tecnologías. Lo otro es la colaboración y es realmente apoyar colaboraciones productivas que ayuden a formar capacidad en nuestras regiones, no solamente a que la colaboración sea mandar muestras o mandar datos, sino que nos ayude a construir nuestras propias capacidades en cuanto a genómica y nuestro conocimiento local en cuanto a genómica. Y obviamente, pues siempre los aspectos éticos, legales y sociales de un uso equitativo y de un intercambio responsable de la información obtenida a través de la genómica, tanto a nivel nacional como internacional, y que respetemos las normas y estándares de práctica de la genómica. Algunos de esos principios están en este libro que nosotros publicamos en el año 2018 y es interesante porque en este libro hablábamos de cuatro mensajes claves y ya pues hace bastante tiempo pues, que lo publicamos, tenemos varios capítulos publicados por científicos de América Latina, está muy alineado con este otro artículo que publicamos también en el año 2015 sobre historias de éxito de la medicina genómica, pero en nuestro libro del 2018 de la genómica en economías emergentes, como les digo, hablábamos de cuatro áreas y es primero la importancia de tener nuestros propios laboratorios y nuestra propia infraestructura en América Latina. No seguir mandando las muestras fuera a otros países, al norte, a los Estados Unidos, en casos a Asia. El segundo punto, la formación de nuestros científicos, la formación y tener la capacidad tanto a nivel de científicos como a nivel de consejeros genéticos, como a nivel de otro personal de salud como enfermeras que estén formadas en el campo de la genómica. Otro aspecto que es importante es la producción local y no la importación, en particular de reactivos. Y esto fue clave lo vimos todos los países del sur global durante el COVID, que nosotros dependíamos completamente de importar enzimas, de importar una serie de productos para poder así fuera hacer las pruebas más simples como la PCR, que no tenemos esa autonomía en nuestros países de América Latina. Y el último punto que nosotros sugeríamos en este libro es, en lugar de estar creando estas colaboraciones norte-sur, que son las que muchas veces hemos avanzado en América Latina, queremos colaborar con Canadá, con los Estados Unidos, con Europa. Importante, muy importante poder realizar estas colaboraciones sur-sur y poder realmente reforzar nuestras redes en América Latina en particular. Y con ese espíritu, hace ya más o menos año y medio, creamos esta organización que se llama Latinomics, que es una alianza latinoamericana para el estudio de ciencias ómicas. Se hizo la Declaración de Medellín, donde se empezó a concebir esta organización de Latinomics. Y la idea es esta idea realmente de equidad y colaboración para un desarrollo científico sostenible y técnico, beneficios que sean para nuestras propias comunidades y
realmente avanzar el desarrollo de tecnologías y soluciones que puedan ayudar a una implementación mucho más amplia de la medicina de precisión y la medicina personalizada y que esto maximice los beneficios para nuestras comunidades en América Latina. Aquí estamos algunos de los que inicialmente participamos en la creación de esta red, representantes de muchísimos países a través de toda América Latina. Y bueno, ahorita les hablo aquí de lo que llamamos el Genoma Insignia, que es una iniciativa que se lanzó en Colombia hace más o menos un año. Por el momento no tiene todavía una financiación definida, pero sí tiene una estrategia ya inicial realmente que tiene el objetivo de alinear y desarrollar pues una estrategia concentrada en enfermedades, diagnóstico de enfermedades, prevención de enfermedades y farmacogenómica, la evidencia científica para el, nuevos medicamentos y para la aprobación de nuevos medicamentos. Esto fue lanzado en un evento donde estaba, me parece muy interesante porque estaba el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y la organización, la OPS, la Organización Panamericana, pues la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, realmente una iniciativa que yo espero que nos ayude a realizar y a alinear esfuerzos en particular en Colombia alrededor de esto. Y termino la presentación hablándoles de esta pequeña iniciativa Global Gene. Global Gene es un canal de difusión en Instagram. Los invito a que nos sigan. Aquí cuando tomé la foto de Global Gym teníamos 15.500 seguidores. Hacemos pequeños videos informativos sobre genómica de una forma realmente, bueno, de divulgación, para inspirar y para promover la equidad y el desarrollo de genómica en América Latina. Tenemos seguidores en Colombia, en Argentina, México, Chile, Perú, Panamá también. Tal vez no alcanzan a salir los porcentajes aquí. Y al día de hoy ya tenemos, en lugar de 15.500, 16.200 seguidores. Y para mí siempre es realmente una gran satisfacción pensar que hay 16.200 personas que quieren ver videitos de genómica y que se interesan a esta tecnología, que se interesan a esta ciencia. No es un canal ni de ejercicio, ni de belleza, ni de dietas. Es un canal de ciencia, es un canal de genómica que está trayendo el interés de personas a través de toda América Latina. Así que los invito a que nos sigan, a que si tienen ideas, si tienen sugerencias, a que nos aporten también videos, nos aporten el trabajo que ustedes están haciendo en Panamá y pues que nos ayuden a inspirar más gente a que se una a esta revolución genómica que sea equitable e inclusiva para toda América Latina. Y bueno, con eso creo que ya de pronto voy a parar de compartir y he visto que ha habido por ahí algunas preguntas que han aparecido en el chat, o no sé si voy respondiendo directamente a las preguntas. Eh, sí, excelente presentación, doctora. La verdad que es muy interesante todo. Sí, bueno, vamos a leerla del chat y luego entonces damos espacio a alguien que quiera hacer directamente la pregunta, ¿no? Acá entonces, bueno, el doctor Max Ramírez pregunta cuál es el N de estas investigaciones exónicas en poblaciones indígenas de Canadá. Sí, en este momento tenemos el genoma completo de más de 500 pacientes y en algunos casos tenemos tríos. Hemos logrado tener el paciente y sus, pues el padre y la madre para poder hacer los tríos. Ya estamos en más o menos 500. El objetivo es llegar a más o menos 3.000 genomas de poblaciones indígenas de Canadá. Y ahora la gran iniciativa que tenemos de 100.000 genomas tiene un componente dentro de esa iniciativa que va a ser un componente también de comunidades indígenas.
Entonces, el proyecto de genomas silenciosos o Silent Genomes Project es, digamos, el primer paso y el segundo paso es esta iniciativa de medicina de precisión que ya no va a ser solamente en enfermedades raras, enfermedades pediátricas, sino que se va a extender a enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras aplicaciones. Fuera de este proyecto de genomas silenciosos, tenemos también en Colombia Británica el primer biobanco de comunidades indígenas, sobre todo para pacientes con cáncer. Entonces, es otra forma como yo diría Canadá está de cierta forma liderando, porque a pesar que es obviamente pues un país con muchísimos recursos y un país, digámoslo, desarrollado, tenemos en nuestras comunidades indígenas exactamente los mismos retos que tenemos en América Latina para el acceso a estas tecnologías. Las comunidades del norte canadiense no tienen acceso de la misma forma ni a los sistemas de salud, ni a las tecnologías de secuenciación, ni de genoma ni de exomas completo. Entonces, este proyecto de genoma silencioso es, digamos, un primer paso bien importante para llegar a este uso más equitativo y al acceso más global de la genómica. Muy bien, doctora. Bueno, acá otra pregunta por parte de la doctora Virginia Núñez. Bueno, menciona excelente presentación. Mi consulta es, usted señala que en Europa y los países de Norteamérica están incrementando su producción de datos genómicos de manera exponencial en comparación con otras regiones. Si al final la disponibilidad de los datos es un factor crítico, ¿no contribuiría a reducir esta brecha el desarrollo de plataformas regionales de secuenciación junto con la generación de datos genómicos propios a nivel de país, asegurando además que estos datos sean de acceso abierto? Sí, sí, totalmente. O sea, eso es lo que estamos haciendo y lo que debemos continuar haciendo y es generar nuestros datos, desarrollar nuestras plataformas de secuenciación en América Latina y hacer en muchos casos estos datos accesibles a través de plataformas como Nomad o, bueno, plataformas que son internacionales y que tienen por objetivo realmente agregar los datos a nivel mundial. De hecho, pues, digamos en un ejemplo un poco diferente, pero durante el COVID, América Latina dio un gran aporte a secuencias del virus del SARS-CoV-2 y se hizo toda esta información pública, pero el reto sigue siendo que es como que estamos tratando de alcanzar unos grupos como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Europa, que mientras nosotros estamos empezando a producir, ya ellos están a la N potencia, ya ellos están produciendo el triple, el cuádruple, entonces ahí es donde queda el problema de equidad, es que nosotros sí estamos produciendo, nosotros sí estamos generando datos, nosotros sí en América Latina estamos proporcionando estos datos a bases de datos internacionales para ayudar a tener más representatividad y hay ya más representatividad de comunidades latinoamericanas en esas bases de datos internacionales, pero proporcional, la proporción y el porcentaje sigue siendo muy pequeño. Y ese es el gran reto que tenemos. Y es un reto que no es tan sencillo de resolver porque a medida que nosotros producimos más, pues los de arriba producen el doble o el triple. Entonces, ahí hay también una parte interesante y es que nosotros, digamos, en nuestros países, estamos siendo, yo creo que más eficientes en traducir los datos en un impacto clínico real. Es decir, que estamos utilizando los datos de una forma más eficaz. No estamos simplemente generando muchas de estas iniciativas como la de los 100.000 genomas, y lo hablo pues como directora científica de Genoma Canadá, donde estamos haciendo los 100.000 genomas. No todos estos genomas van a ser muchos datos, pero no van a tener todos inmediatamente una traducción clínica con un beneficio directo a un paciente o al sistema de salud. Creo que ahí es donde podemos tener nosotros una ventaja y es cómo lo usamos. Usamos estos datos para un beneficio directo a los pacientes y al sistema de salud. Muchas gracias, doctora. No sé, abrimos un pequeño espacio antes de las demás preguntas del chat. Si alguien quiere hacer la pregunta directamente. Doctora,
Muchísimas gracias por la excelente presentación. Eh, Doctora, ¿cómo podemos financiar un programa de diagnóstico en genómica con fondos internacionales? Sí, a ver, hay varias oportunidades. Una, la Comisión Europea eh, ha tenido por varios años un programa de medicina de precisión que se llama EP, European Program for PERMED, Precision or Personalized Medicine, EP PERMED, EP PERMED, que de hecho hicieron en, no estoy segura si fue en Panamá o en Costa Rica, y en Uruguay hicieron talleres, y han tenido algunos fondos para ayudar a países de América Latina a financiar sus iniciativas de genómica. Entonces, a través de la Comisión Europea hay algunos fondos que en algunos momentos pueden ser accesibles para este tipo de iniciativas. Lo que les decía del programa iHope, ese programa iHope lo está manejando ahora Genetic Alliance, yo sé que ha tenido fondos para hacer secuenciación en América Latina. O sea que eso es otra cosa que de pronto se podría explorar. Está también, bueno, los Estados Unidos ha financiado varios proyectos de colaboración, pero en este momento creo que América Latina, la diversidad, la equidad no están como en la prioridad más alta de este gobierno, sin entrar a hablar de cuestiones políticas, pero al menos lo que vemos nosotros en Canadá es que las colaboraciones en este momento con los Estados Unidos son un poco más limitadas y fondos que nosotros recibíamos en Canadá, de los Estados Unidos, para financiar nuestros proyectos en Canadá, en este momento no se están recibiendo. Entonces los Estados Unidos de pronto un poco más complejo. Y otra, o sea, la opción, organizaciones de financiación, iniciativas como iHope, que vienen del sector privado. Y el tercero sería organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones. En particular, pienso en la Fundación Chen Zuckerberg, la Fundación Chen Zuckerberg o Chen Zuckerberg Initiative, CZI. Ellos tienen realmente la prioridad de ellos, hay como tres áreas. Una es la genómica, sobre todo secuenciación de célula única. La segunda es la inteligencia artificial. Y la tercera es, aquí está la inteligencia artificial poniéndome manitos cuando cree que yo estoy diciendo que bravo. Y bueno, la inteligencia artificial lee mis gestos de forma muy diversas. Pero bueno, sí, el sector privado, como les decía, las agencias de financiación como la Comisión Europea y las fundaciones como la Fundación Chen Zuckerberg, que tiene genómica para secuenciación de célula única, tiene inteligencia artificial y tiene imaging, todo lo que es, em, sí, em, toda la parte de imaginería, no sé cómo se dice en español. Pero, por ejemplo, en Genoma Canadá, hay muchas organizaciones como Genoma Canadá, nosotros digamos, la forma como estamos financiados por el gobierno federal canadiense y por los gobiernos provinciales, nosotros solamente podemos invertir en genómica en Canadá. Nosotros no podemos mandar fuera fondos fuera del país. Hay algunas organizaciones en Canadá que pueden apoyar iniciativas de investigación en países en desarrollo, pero no son particularmente centradas a la genómica. Entonces, ese es uno de los retos. De pronto, otra entidad que pienso en este momento es el Wellcome Trust en Inglaterra. De hecho, fueron el Wellcome Trust y el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos los que financiaron esta gran iniciativa que se llama H3 África, que fue una red en la que realmente se inspiró Latinomics. Cuando creamos Latinomics se inspiró en H3 África, que es una red de científicos y laboratorios a través de toda África para
crear capacidad, educar, entrenar y en algunos casos hacer secuenciación de genomas en África. Y fue financiada por el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos y el Wellcome Trust. Entonces esas son las opciones que yo pienso que podríamos explorar para financiar este tipo de proyectos en nuestros países. Gracias, doctora. Muchas No gracias, sé si doctora. seguimos eso con el chat o si alguien más se va a aventurar a levantar su mano y hacernos una pregunta directamente en la camarita o de viva voz. ¿Quién se anima a hacernos una pregunta de viva voz? Y si no, pues seguimos porque hay varias preguntas todavía en el chat. Bueno, hay una en el chat, es si se puede conocer a la fecha los resultados de los primeros 500 genomas indígenas y la incidencia de enfermedades genéticas. Esto va, desafortunadamente, pues yo no soy ni la líder del proyecto, ni puedo, por cuestiones de confidencialidad, hablar de este proyecto en detalle, pero yo espero que próximamente haya una publicación con los resultados iniciales. Hay también, si buscan Silent Genomes Project, hay también ahora la idea de que estos genomas se puedan, con ciertas restricciones y con ciertas condiciones, se puedan hacer accesibles a investigadores en distintas partes de Canadá y posiblemente en distintas partes del mundo. Entonces los invito a que visiten el Silent Genomes y bueno, si algunos están interesados particularmente, pues buscar porque posiblemente van a salir publicaciones indicando más detalles sobre estos primeros 500 genomas de las poblaciones indígenas. Y bueno, Muy bien, doctora. Sí, bueno, le leo la otra pregunta. Giovanni Price. Pregunto sobre datos genómicos en agentes infecciosos de vigilancia epidemiológica, como resistencia a antibióticos y antimalarios. bueno, esto es un aspecto, como dije, durante el COVID fue un área que se desarrolló muchísimo en Canadá y en el mundo entero, yo diría. Ahora tenemos varias herramientas que estamos desarrollando en genómica para monitoreo de resistencia a antibióticos, por ejemplo, en aguas, monitoreo de agentes infecciosos, en alcantarillas, en aguas que pueden ayudar a detectar en el agua la presencia de agentes infecciosos o la presencia de agentes de resistencia a antibióticos de forma muchísimo más temprana. Hay varias iniciativas globales en este campo y yo creo que realmente la genómica, en particular en nuestros países, tiene un potencial inmenso en estas áreas. Así que ese es realmente un área con un potencial de impacto muy grande. Gracias, doctora. Bueno, la última pregunta para cerrar. La genética médica ha avanzado, pero dice Global Genes que en Colombia, sin embargo, el tratamiento aún es limitado, sobre todo en autorización para tratar tumores, y creo que algo así puede suceder en nuestros países. ¿Cuál es su opinión del contraste entre diagnóstico y tratamiento? Bueno, muchas gracias por esta pregunta y veo que la persona que hizo la pregunta de pronto ha estado mirando nuestros videitos de Global Gene, o sea que gracias por seguirnos y gracias por mirar nuestros videos. Y sí, pues en uno de los videos, sobre todo en este mes del cáncer de seno, en Global Gene hablamos de las distintas pruebas que hay, pero los retos que hay para acceder a estas pruebas y para que estas pruebas realmente se hagan de una forma eficaz y que se hagan a tiempo para que puedan informar los tratamientos de pacientes con cáncer. Porque muy interesante desde un punto de vista científico poder hacer la prueba, pero más importante todavía es poder que esa prueba realmente sea hecha a tiempo para que informe si, por ejemplo, un paciente necesita o va a beneficiar o no de la quimioterapia, es cómo el tratamiento de ese paciente se puede cambiar dependiendo del perfil genético del tumor, también entender si ese paciente o esa persona tiene una susceptibilidad genética y de pronto hay que hacer otras intervenciones. En el caso del cáncer de seno, por ejemplo,
Tenemos el caso que fue tan famoso de Angelina Jolie, que tenía una susceptibilidad genética, se hizo la mastectomía bilateral y luego se hizo la extracción de ovario, la oophorectomía bilateral. Eso es información esencial para el tratamiento, para la prevención, para el seguimiento de pacientes. Y nuestros países, yo hablo por Colombia, muchas de estas pruebas ya están disponibles y ya se pueden hacer, tanto a nivel de perfil genómico del tumor como a nivel de paneles de cáncer hereditario, que se pueden hacer en saliva o en sangre, pero muchas veces el tiempo de aprobación, el tiempo en que los comités que se tienen que reunir para aprobar el pago de estas pruebas, para aprobar la realización de estas pruebas, toma tanto tiempo que la relevancia clínica y la relevancia a nivel del tratamiento no es tan alta como podría ser. Así que nos queda ahí un reto más como a nivel de políticas de salud, a nivel de sistema de salud. No es tanto un reto tecnológico porque tenemos acceso en muchos casos a la tecnología, pero es cómo funciona el sistema para que esa tecnología realmente llegue y este acceso sea realmente equitativo y sea realmente en el tiempo que se necesita para que tenga un impacto realmente en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Ok, excelente, doctora. La verdad, pues muy agradecido por su presentación. La verdad, un honor tenerla acá con nosotros en un seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. Agradecemos, bueno, vamos a cerrar ya la sesión. Agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros y bueno, estén pendientes a nuestro próximo seminario, a nuestras redes sociales, y ahí estaremos entonces publicando los próximos seminarios. Muchas gracias y Perfecto. No, y a ustedes muchísimas gracias por la atención. Gracias por la invitación y pues yo digo, soy una optimista que en América Latina vamos, como decimos en Colombia, a sacarla del estadio. Vamos a seguir apostando por una mejor genómica y una mejor medicina de precisión cada día. Así que gracias a todos por participar y a todos por el interés en la genómica y por el trabajo que están haciendo para avanzar la genómica en América Latina. Muchas gracias, doctora. Hasta gracias. luego. Muchas gracias.